ya no sirve para nada, solo ocupa espacio. Marisol lo dijo despacio, marcando cada sílaba, como si pensara que necesitaba ayuda para leerle los labios. Su voz era baja, pero clara, flotando desde la cocina hasta el pasillo donde yo estaba, justo fuera de su vista. No me moví, ni siquiera parpadeé. Durante 6 años había vivido en el silencio. Durante 6 años hablaron a mi alrededor por encima de mí, y la mayoría de las veces como si yo no existiera. Pero ahora podía escuchar. Cada palabra, cada suspiro, cada murmullo cruel que creían seguro. «¿No se va a dar cuenta?», continuó Marisol, su voz tensa de impaciencia. «Ya no es parte de esta casa». «Lo sé», suspiró Esteban, «pero si se lo decimos de frente se va a poner mal. Mejor digamos que es temporal. Puede quedarse en Villa Esperanza unas semanas mientras hacemos unas mejoras o algo por el estilo». ¿Mejoras? No había ninguna mejora. Conocía ese tono plano ensayado. Era la misma voz que Esteban usaba de adolescente cuando mentía sobre dónde había estado un viernes por la noche. Apoyé la palma de la mano contra la pared, estabilizándome. No porque estuviera débil, porque estaba furiosa. Estaban planeando sacarme a un asilo, sin preguntar, sin siquiera fingir que era mi decisión. Habían decidido por mí, como si fuera un paquete que necesitaba ser redirigido. Escuché cómo Marisol servía café en 2 tazas, ninguna para mí, por supuesto, y cambió el tema a las encimeras. «Vamos a poner el cuarzo que te mostré. Le dará luz a todo el espacio. Basta de su gusto anticuado que arrastra el lugar». Mis manos estaban firmes, pero mi pulso retumbaba en mis oídos. Creían que no podía escuchar. Creían que me estaba desvaneciendo, deslizándome al fondo como un papel tapiz viejo. Pero lo había escuchado todo. Y por primera vez en años me sentía más lúcida que nunca. Retrocedí de la pared, caminé en silencio hacia mi cuarto y cerré la puerta. No lloré. En cambio, abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué el sobre que había escondido desde el día que salí del consultorio del doctor Vargas. 3 semanas antes, estaba sentada en la esterilidad silenciosa del consultorio del doctor Vargas, con las manos entrelazadas en mi regazo, observando sus labios mientras hablaba. Incluso ahora, recuerdo cómo dijo las palabras que lo cambiaron todo. Es experimental, pero hemos visto resultados increíbles. Asentí, no porque creyera totalmente que funcionaría, sino porque necesitaba intentarlo. No podía seguir viviendo en ese silencio apagado, rodeada de voces que no podía alcanzar. La cirugía fue rápida. Unas horas bajo anestesia, y cuando desperté el mundo era extraño. No ruidoso, solo diferente. Como si estuviera bajo el agua, pero vivo, con sonidos. El zumbido suave de las máquinas, el susurro de pasos en el suelo. La primera voz que escuché fue la del doctor Vargas, otra vez débil, pero real. Mi corazón se hinchó. Me explicó el protocolo. El implante mejoraría con el tiempo, especialmente cuando la inflamación bajara, pero tenía que ser cuidadosa. Nada de ruidos fuertes, nada de movimientos bruscos, y nadie podía tocar el dispositivo escondido discretamente bajo mi cabello. Le prometí total discreción. Nadie lo sabía, ni Esteban, ni Marisol, especialmente no Marisol. En casa guardaba los audífonos en mi sostén cuando no los usaba, fingiendo batallar con libretas y movimientos exagerados de labios como siempre lo había hecho. No notaron nada. De hecho, hablaban con más libertad que nunca. A veces me sentaba en la mesa de la cocina mientras ellos estaban a unos pasos hablando de planificación patrimonial o simplificar las responsabilidades de la casa. Marisol incluso tuvo el descaro de empezar a reemplazar muebles en silencio claro, como si mi sillón favorito no mereciera ni una mención. Escuchaba, y con cada palabra que oía a escondidas, aprendía más de lo que jamás hubiera podido preguntando.
Creían que me estaba desvaneciendo, pero yo estaba observando, esperando, escuchando todo. Anoche, cuando Marisol tiró mi caja de recetas, dijo que olía a humedad. Casi me levanté y grité, pero no lo hice, porque el silencio ahora era mi armadura. Esta mañana me desperté temprano, hice mi cama con precisión de hospital y coloqué los audífonos suavemente en mis oídos. Era hora de probar lo que había escuchado y quiénes eran realmente. Marisol se inclinó hacia adelante durante el desayuno, sus labios abiertos y lentos, como si estuviera actuando en un escenario. ¿Quieres más café?, articuló cada palabra rígida y teatral. Asentí y levanté el pulgar. Esteban, sentado frente a mí con su tableta abierta, ni siquiera levantó la vista mientras empujaba una libreta hacia mí. Escribe lo que necesites, mamá. Ya sabes cómo va. Sonreí como siempre, tensa, educada, silenciosa. Mis manos se movieron por el papel, gracias. El café está bueno. Marisol tomó la libreta. La miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos y se giró hacia la encimera. Su voz bajó justo lo suficiente para que pensaran que no podía escuchar. No va a durar mucho aquí, murmuró jugueteando con la cafetera. Es hora de que busquemos en serio. Ese lugar en Valle de Bravo tiene una vacante el próximo mes. Esteban suspiró. ¿Crees que se irá sin hacer ruido? Diremos que es temporal, como un retiro o algo por el estilo. No notará la diferencia. No escucha ni la mitad de lo que pasa. Mi mano se apretó bajo la mesa. Revolví mi café con cuidado, midiendo mis movimientos, mi expresión. No podía delatarme. Se movían por la cocina como si yo no estuviera allí. Marisol tocando su celular. Esteban respondiendo correos con respuestas cortas y secas. Cuando me hablaba, su voz era alta y lenta, como si estuviera explicando las reglas de un juego a un niño pequeño. Mamá dijo mirándome directamente: «Vamos a salir un rato, a comprar comida. Volvemos pronto». «Ok», levanté el pulgar otra vez. Luego los vi caminar por el pasillo, hablando en voz baja, justo detrás de la pared de la cocina. «Voy a llamar al administrador esta tarde», susurró Marisol. «Y todavía tienes el formato de poder notarial, ¿verdad?» «Sí. Solo necesita firmarlo otra vez». «¿Por motivos de seguro?» «No se dará cuenta». La puerta principal se cerró tras ellos. Me levanté lentamente y caminé al gabinete donde guardaban el correo, facturas, tarjetas de citas, papeles metidos a medias y olvidados. Era hora de empezar a recolectar mis propios archivos. El cuarto de lavado siempre había sido el lugar más tranquilo de la casa. El sonido de la secadora normalmente ahogaba todo, pero hoy la mantuve apagada. Me quedé detrás de la puerta entreabierta, conteniendo el aliento. Sus voces llegaron desde el pasillo sin cuidado. «Si la convencemos de firmar la casa, podemos venderla y salir de esta deuda», dijo Esteban. «Solo dile que es temporal», respondió Marisol con tono cortante. «No escucha de todos modos. Diremos que es para proteger la propiedad mientras está en el asilo. ¿Cuánto tiempo crees que podamos seguir con esto? El tiempo que necesitemos. Honestamente, apenas está aquí. Solo existe, como una antigüedad que nadie quiere tirar, pero no sabe dónde guardar». No me moví. Esteban suspiró. «Necesitamos ese dinero. Estoy ahogado con las facturas de consultoría y tu mamá todavía espera que le paguemos la renta cada mes. Vendemos la casa. Pagamos todo. Luego podemos comprar algo nuestro», dijo Marisol. «Solo necesitamos su firma». Una pausa. Me imaginé que intercambiaban esa mirada, que pensaban que nunca veía la complicidad que decía que estaban alineados en estos socios en un robo silencioso. «Imprimiré los nuevos papeles del poder notarial esta noche», dijo Esteban. «Ponlos en la carpeta con las facturas del doctor», añadió Marisol. «Nunca cuestiona nada médico». Sentí mi pulso en la garganta, en las yemas de los dedos, en los oídos. Una cosa era sospechar, otra era escuchar todo claro como el agua.
no solo estaban aprovechándose de mi pérdida de audición, estaban planeando quitarme mi hogar. Me alejé de la puerta y regresé a la cocina antes de que volvieran. Mis manos se movían con facilidad practicada, colocando sus tazas favoritas junto a la cafetera, poniendo la libreta y el bolígrafo, escribiendo mi bienvenida cálida de siempre. Para cuando entraron, yo estaba sonriendo otra vez, pero por dentro ya estaba trazando mi propio plan. Antes de que Guillermo muriera, él se había encargado de todo. Incluso en el caos del cáncer y las despedidas, siempre fue preciso, pensando siempre 3 pasos adelante. Recuerdo estar sentada a su lado, en su estudio, el suave repiqueteo de la lluvia en la ventana mientras firmaba la última versión de la escritura. «Serás la única dueña», dijo deslizando los papeles en la carpeta marcada Casa del Sol, sin cofirmantes, sin confusiones. En ese momento pensé que era un gesto de amor. Ahora sabía que era protección. Esa mañana, después de que Marisol y Esteban se fueran otra vez a otra cita de la que susurraron, me senté en la mesa de la cocina y saqué mi vieja libreta de direcciones. La portada estaba agrietada, las páginas amarillentas, pero el número seguía ahí. Lo marqué lentamente, mis dedos temblando ligeramente más por el peso de lo que estaba a punto de hacer que por miedo. «Gómez y Asociados», contestó una voz joven. «¿Puedo hablar con el señor Gómez?», pregunté clara y tranquila. Una pausa. Luego otra voz más vieja familiar. «Esperanza», dijo. «Válgame cuánto tiempo sin saber de ti. Necesito actualizar mi testamento», dije. «En secreto. Supongo que esto tiene que ver con tu hijo». Y esa esposa suya respondió. «Están intentando hacerme firmar cosas. Fingen que no entiendo». Pero Guillermo se aseguró de que la escritura estuviera a mi nombre. «Lo recuerdo», dijo. «Hombre listo». «¿Todavía tienes los documentos?» «Sí». «Perfecto. Prepararé los documentos del fideicomiso. Pondremos la casa en él. Así nadie podrá tocarla, a menos que tú lo digas. También quiero cambiar la lista de beneficiarios». No preguntó por qué. Solo me dijo cuándo oír qué llevar y qué no decir. Después de colgar, tomé la carpeta de Manila del cajón cerrado, con llave en mi recámara, y la puse en la cama. Adentro estaba toda la escritura, los registros del seguro de vida y el testamento original que Guillermo había firmado con una tinta tan fuerte que aún parecía fresca. Cerré la carpeta y la metí en mi bolso. Les dije que quería preparar una cena, una buena, casera. Para agradecerles por ayudarme, tanto últimamente, escribí en la libreta deslizándola por la encimera. Marisol sonrió como si le hubiera dado un trofeo. «Qué lindo», dijo sacando una botella de vino de su bolsa. «Vamos a abrir esto. Es de ese viñedo que le encantaba a tu mamá Esteban». Esteban alzó una ceja, pero no dijo nada. Su maletín ya estaba en la mesa abierto, con un montón de papeles asomando discretamente. Puse la mesa despacio con cuidado, dejándoles creer que aún estaba atrapada en mi silencio. Serví pollo asado y verduras al vapor. Marisol comentó que se sentía como de pueblo. Sonreí. Pensaron que era gratitud. A mitad del postre, Esteban alcanzó su carpeta. Solo un par de formularios, mamá dijo alto y claro, articulando cada palabra mientras sacaba un bolígrafo para la nueva póliza de seguro y la autorización médica. Cosas sencillas. Deslizó los papeles hacia mí junto con el bolígrafo, cerrándolo con un clic seco. Tomé la libreta y escribí: «Después de la cena. Comamos primero». Marisol soltó una risa ligera. Quiere disfrutar el momento. Me gusta eso. Esteban asintió y guardó los papeles bajo su codo, su postura relajada otra vez. Pensaron que estaba retrasando por confusión. Limpié la mesa. Me moví despacio, rellené sus cafés, mis manos tranquilas, practicadas. Marisol revisaba su celular. Esteban hojeaba sus notas. No tenía ni idea de que ya había firmado algo más. Esa tarde,
Había estado en la oficina silenciosa del señor Gómez, con los nuevos documentos del fideicomiso. La casa ahora estaba protegida, la propiedad transferida a un nombre que nunca reconocerían, mi testamento actualizado, mis bienes sellados. Esta cena no era por gratitud, era una actuación. Mientras hablaban de mejoras en las encimeras y plazos para mudarse, los observé como una actriz en el acto final de una obra muy antigua. Me levanté de la silla y alcancé el bolígrafo. Esteban se animó ya enderezando los papeles. Ni siquiera miraron bien los papeles cuando los puse en la mesa. Marisol estaba ocupada removiendo su café con una sonrisita presumida en las comisuras de la boca. Esteban ajustó sus lentes y miró lo suficiente para ver mi bolígrafo moverse. Firmé despacio. Con cuidado. Mi mano firme, mi rostro tranquilo. Esto solo facilita las cosas a largo plazo, dijo Esteban. Ya sabes, para evitar confusiones. No es por ahora, mamá. Es para protegerte. Marisol asintió cruzando las manos bajo su barbilla como si posara para una foto. Exacto, es solo trámite. Empujé las hojas de vuelta por la mesa. Esteban las juntó y las metió en su carpeta como quien guarda una victoria. Creían que lo habían logrado, que les había entregado la casa. Pero lo que firmé no era de ellos. El contrato era un señuelo redactado por el señor Gómez, con formato oficial, pero sin peso legal. Un placeholder, una pieza de teatro. La firma real, la que importaba, la había garabateado horas antes en una oficina del centro bajo luces fluorescentes y el asentimiento aprobador del señor Gómez. Ese documento trasladó toda la propiedad a un fideicomiso privado bajo mi control. Irrevocable, protegido, intocable. ¿Y sus nombres? Ni cerca. Los dejaré en la notaría mañana, dijo Esteban, dando un golpecito a la carpeta. Sonreí débilmente y levanté mi taza. Marisol se inclinó y palmeó mi mano. Estás haciendo lo correcto. Nosotros nos encargamos de todo de ahora en adelante. Estaban tan confiados, tan seguros de su victoria. Casi era decepcionante verlos. Casi. Me levanté para limpiar la mesa, escuchando mientras debatían sobre azulejos para el backsplash y cuándo reunirse con un contratista. Mis pasos no titubearon. Mis manos no temblaron. El trato estaba hecho, solo que no el que ellos pensaban. Mientras se ponían sus chamarras y me daban un beso en la mejilla para despedirse, Esteban se detuvo y apretó mi hombro. Algún día nos lo agradecerás. Asentí una vez. Luego los acompañé a la puerta, la cerré con llave tras ellos y caminé directo a mi cuarto, donde la grabadora seguía funcionando en la mesita de noche. Volvieron la noche siguiente sin avisar. Marisol traía un sobre grueso, más papeles sin duda, y Esteban tenía esa expresión que reconocía desde su infancia, confiado de más justo, antes de ser atrapado. Los invité a pasar con una sonrisa y señalé la sala. Marisol empezó a hablar de inmediato lenta y con la boca bien abierta como siempre. Trajimos los papeles para el banco, dijo marcando cada sílaba como si yo fuera una muñeca frágil. Asentí educadamente y señalé hacia la cocina indicando café. Esteban me siguió sacando su celular y tomando una foto de mi correo en la encimera cuando pensó que no lo veía. Les di sus tazas y me senté despacio frente a los dos al otro lado de la mesa. Entonces, sin ceremonia, metí la mano en el bolsillo de mi cardigan, saqué los audífonos y me los puse. Tardaron un momento en registrar lo que había hecho. Escuché todo. Dije mi voz firme y tranquila. Cada palabra, cada susurro. Marisol parpadeó. Su boca se abrió, pero no salió nada. Esteban se quedó helado todavía sosteniendo su taza a medio camino. Su mano tembló ligeramente. Escuché cuando hablaron de Villa Esperanza, del dinero de la casa, de venderla, de falsificar mi firma, cada conversación a puerta cerrada en voz baja. Lo escuché todo. El silencio que siguió fue denso e inmediato. Marisol
dejó su taza con demasiada fuerza. Chocó contra la mesa, derramando café sobre el posavasos. ¿Tú has podido escuchar?, preguntó su voz, apenas un susurro. Desde hace semanas. Esteban intentó hablar, pero se detuvo. Su boca se abrió, luego se cerró. Su rostro palideció. Sé del poder notarial que intentaron colar, continué. Y sé de la llamada al administrador. Sé exactamente qué planeaban. Mamá, comenzó Esteban. No, dije levantando una mano. Tuvieron su oportunidad de tratarme con dignidad. En cambio, me trataron como un estorbo. Me levanté despacio, saqué un sobre grueso del cajón y lo dejé caer en la mesa entre nosotros. Esto es lo que firmé, dije. Sus manos no se movieron hacia él. Sus ojos no se apartaron de mi rostro. Y ninguno dijo una palabra, mientras alcanzaba el segundo sobre el que era para el abogado. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Gómez con ambos sobres en mi bolso y los audífonos bien puestos. Le entregué los documentos firmados del fideicomiso, las grabaciones y un resumen escrito de todo lo que Marisol y Esteban habían intentado hacer. No hizo muchas preguntas, solo escuchó, tomó notas y dio un asentimiento lento y satisfecho mientras revisaba la documentación. Te subestimaron, dijo. Salí con todo en marcha. Para el viernes, el poder notarial de Esteban fue revocado legalmente. El asesor financiero que habían contactado en secreto fue notificado. Mis cuentas bancarias fueron marcadas para cualquier movimiento no autorizado y todo el acceso digital fue restablecido. El fideicomiso fue finalizado y sellado, sus activos protegidos, irrevocables y legalmente asegurados. En una semana, Gómez entregó las cartas en persona, una para Esteban, otra para Marisol. Una copia de la denuncia por fraude fue presentada y sellada con fecha. No fueron arrestados, pero el lenguaje era claro. Cualquier intento más de manipular mi patrimonio sería recibido con acciones legales formales. Marisol llamó a la casa 2 veces. No contesté. Esteban apareció una vez. Tocó 3 veces. Esperó en la entrada casi 1 hora antes de retroceder. No volví a hablar con ellos. Las tazas de café que usaron siguen en el lavavajillas. El bolígrafo que Esteban me dio ahora vive en un cajón que etiqueté como señuelos. Las nuevas cerraduras de la puerta principal brillan bajo el sol de la mañana y yo tengo la única llave que importa. No solo perdieron el acceso a mi hogar, perdieron el derecho a estar en mi confianza, en mi testamento, en mi vida. Ya no estoy enojada. Estoy clara. Esto no fue venganza. Fue restauración. Y después de años de silencio, de ser tratada como una carga en lugar de una mujer con memoria, voz y valor, finalmente volví a sentirme yo misma. Abrí la ventana del estudio, dejé entrar la brisa y guardé el último documento en la caja fuerte que Guillermo construyó con sus propias manos. Luego caminé al porche, me serví una taza de café fresco y esperé a que el sol de la mañana iluminara la banca del jardín. Han pasado 3 meses, tal vez más. El calendario sobre el fregadero sigue marcando junio, aunque el aire afuera se siente diferente, ahora más fresco, más calmado. La casa está tranquila otra vez, pero esta vez es el tipo de tranquilidad en la que puedo vivir. No el silencio de estar excluida, sino el que respira contigo. Esteban y Marisol no han vuelto. Ni llamadas, ni cartas, ni siquiera una disculpa perdida. Supongo que es más fácil desaparecer que enfrentar a la versión de mí que nunca esperaron. Aún guardo sus tazas en el gabinete, no por nostalgia, sino por un sentido de final. Que se queden ahí, intactas como recordatorio de lo que perdieron, lo que dejaron ir en su prisa por controlar lo que nunca fue suyo. Cada mañana preparo una taza de café fresco y me siento en el porche con el periódico. Escucho ahora de verdad, escucho los pájaros que anidan en el árbol de mango, las campanas de viento del vecino, el zumbido lejano
de las podadoras los sábados. Sonidos que no había escuchado en años. Sonidos que pensé que se habían ido para siempre. El jardín ha comenzado a crecer de nuevo. Yo misma limpié los arriates, arranqué el césped artificial que Marisol insistió en poner el año pasado y planté hierbas y flores silvestres en su lugar. No está perfecto aún, pero me gusta eso. Me gusta ver cómo las cosas vuelven de la nada. Carmen pasa los domingos con pan dulce y cuentos. Habla como siempre lo hizo sin lástima, en su voz solo calidez. No tengo que fingir con ella. Sabe toda la historia, siempre la supo. El resto del mundo tal vez nunca sepa qué pasó aquí. No habrá juicio ni confrontación familiar publicada en línea. Pero yo sé. Me siento en la quietud, con ambos oídos abiertos, ambos ojos claros y sin peso sobre mis hombros. Y me doy cuenta por primera vez en años que estoy completa, maravillosamente, innegablemente sola.